En el siguiente video tutorial vamos a conocer lo que es la distribución del aire comprimido, el cual va a estar dividido en 7 subtemas. Empezamos con la estructura de la red de tuberías. La estructura de la red de tuberías se compone de 3 grupos. La tubería principal, que no es más que la tubería que une el depósito de aire comprimido con el centro principal de consumo. La tubería de distribución, que es la tubería que reparte el aire comprimido dentro de una red de puntos de consumo, y la tubería de conexión, que no es más que las tuberías que van a formar parte de la conexión entre la tubería de distribución y el punto de consumo. Cabe recalcar que dentro de la estructura de la red de tuberías hay 3 tipos de distribución de las mismas, las cuales son en anillo, como podemos ver su gráfica al lado derecho superior, enmallada y en tubería recta. Tenemos ahora lo que es la caída de presión. La caída de presión en medios líquidos y gaseosos en los sistemas de tuberías es como consecuencia del rozamiento interno. Además del medio que forma la corriente, hay que tener en cuenta estos distintos factores. Dimensionado demasiado reducido de las tuberías de aire comprimido, trayectoria no lineal de las mismas, conexiones y empalmes en las tuberías, turbulencias, es decir, un número de Reynolds alto, las tuberías muy largas o la superficie interna de las tuberías es rugosa. ¿Cómo reducir estas pérdidas de presión? Básicamente aquí se presenta un esquema de qué es lo que se debería usar para reducir la presión. Por ejemplo, una válvula de cierre, un filtro, un reductor de presión, un lubricador, un acople rápido, manguera y un contrapeso. Todo esto nos va a facilitar el trabajo y contrarrestar las pérdidas de presión en un sistema de tuberías. Medición de fugas. La medición de fugas se da en 4 formas: pérdidas por fugas, la medición de vaciado del depósito del aire comprimido. ¿Qué nos quiere decir con esto? Como usuario uno tiene que conocer el volumen del depósito, el volumen de la acumulación del mismo, la presión de llenado, de vaciado y el tiempo que tarda la presión de llenado en llegar a la presión final. La medición por tiempo de marcha del compresor. Aquí, ¿qué nos dice? Lo importante es descubrir dónde se van a encontrar las fugas, cuál es su tamaño y cómo puede repararse. Las condiciones que se necesita para esto es que se realiza controlando los tramos parciales o el sistema completo. El compresor siempre va a trabajar para el tramo o la red a controlar. Si la capacidad de un solo compresor no fuera suficiente, habrá que tener otras unidades en la red para poderlas poner en marcha durante la medición. La medición por el consumo de aire comprimido. Aquí tenemos 2 procedimientos a seguir. El procedimiento en el cual la red de aire está con sus consumidores. ¿Qué nos quiere decir esto? Las herramientas y máquinas neumáticas están conectadas para el funcionamiento normal. Y a su vez tenemos la red de aire sin consumidores, que es que las válvulas de cierre anteriores a las conexiones de los consumidores están cerradas. Aquí la diferencia entre un procedimiento del otro procedimiento radica en que las pérdidas de los consumidores, sus válvulas y acoples. Dimensionado de las tuberías de aire comprimido. Aquí cabemos recalcar que se necesita 4 criterios principales: la selección de tuberías, como el consumo de aire comprimido, la longitud de tubería, elección del material para las tuberías de aire comprimido, en qué condiciones vamos a estar de temperatura, y la calidad de aire comprimido, la carga estática, tuberías y conexiones, es decir, sus tipos de salidas, las válvulas de cierre, los filtros, mangueras, acoples. Y también otro criterio a tomar en cuenta aquí es el trazado de la red. ¿Qué quiere decir esto? La tubería de conexión, tubería recta, el tipo de grefería, la distancia entre suspensiones. Elección de materiales.
En la elección de materiales, las premisas que uno debe tener en cuenta antes de elegir los mismos es la hermeticidad, la protección anticorrosión que tengan los mismos, la alta resistencia a las temperaturas de servicio, la baja resistencia y la alta resistencia a la presión. En la elección del material para las tuberías se recomienda orientarse por criterios técnicos, además de la hermeticidad de los empalmes y la protección contra corrosión ya mencionadas. La resistencia de la presión y a las altas temperaturas serán aspectos vitales a tener en cuenta. Instalación de redes de aire comprimido. Aquí presentamos dos distintos casos. Red de comprimido sin secador. ¿Qué nos quiere decir esto? En las redes de aire comprimido sin secador, una buena parte del condensado se forma en la red de tuberías. Para evacuarlo habrá que montar las tuberías en pendiente, al menos el 2%. Y la red de aire comprimido con secador. Aquí, si la red de aire comprimido está equipada obviamente con un secador, no será necesario instalar las tuberías con pendiente y será posible que las salidas sean en horizontal. Identificación de tuberías. Para la identificación de tuberías, de acuerdo a la norma DIN 2403, será indispensable identificar claramente las tuberías según el medio que transportan por razones de seguridad, para facilitar una instalación correcta y extinción eficaz de posibles incendios. Por ejemplo, se las cataloga por el color de las tuberías. Aquí presentamos una lista con los diferentes fluidos, su identificación y su muestra de color. También una identificación de tuberías se presenta por medio de carteles, con números identificativos o palabras. Cabe recalcar que en la identificación por colores siempre deberá estar presente al principio, el final, en las derivaciones, en los puntos donde se manifiesten paredes, en elementos de grifería y a todo lo largo de la tubería por medio de anillos de colores.